Ha dicho que eres vocero de Movadef, sí. Y de hecho, digamos, has tenido un encuentro, digamos, muy amistoso con esta gente. Él es un senderista, ¿no? ¿Cuál es la idea de reunirse con ellos? Bueno, ¿cuál era tu idea? ¿Para qué reunirse con ellos? No, es un camino. Yo soy, entre otras cosas, un investigador. Y como tú sabes, hace tiempo que nosotros hemos estado viendo el caso de la minería informal, que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa porque son un montón de gente, unos 2 millones con sus familias, de repente 5 o 6 millones, quizás más, y están trabajando en un país donde no tienen derechos y son continuamente perseguidos y no se puede seguir persiguiendo a la gente. ¿Pero qué tiene eso que ver con...? Estamos llegando. Entonces, si sigues persiguiendo a la gente y sigues quemándole sus máquinas y sigues no dándole la posibilidad de salir adelante, entonces crean situaciones de violencia aquí y en la Cochinchina. En ese camino de investigar cuáles son los problemas, entras con también los problemas de la minería formal. Entonces tú vas viendo que la minería informal también aparece como la propiedad informal, como la agricultura informal, en lugares como Tía María, como Conca, que se oponen a la gran minería. Y yo creo que la gran minería es indispensable para el país. Y en eso de avanzar en las investigaciones aparecen estos señores que anteriormente eran nuestros peores enemigos. Ellos mismos en un video que no ha salido ahora, pero que estamos colgando, dicen, hubo el sendero, hubo el otro sendero y ahora tenemos que ir a un nuevo sendero. Entonces, evidentemente, despierta curiosidad. Porque si tú tienes una serie de minas paralizadas y proyectos hidroeléctricos paralizados a través del Perú, creer que son elementos aislados es bueno, no como lo que has dicho efectivamente es que la parálisis, hay cerca de 70.000 millones de dólares de proyectos mineros paralizados. Esa cifra es novedosa porque se hablaba de 20.000, 30.000. Cifra, yo la saqué la cifra confirmada por una excelente edición sobre la minería de Perú 21, dicho de paso. Bueno, 70.000, no, bueno, 67.000. Ojalá tuviéramos toda la cartera minera peruana, son 55.000, 67.000, Perú 21, y creo que es el Instituto Peruano de Economía también. Los que estarían paralizados serían unos 25.000, 30.000. Bueno, en fin, no nos detengamos. No, también es, claro, eso comprende también hidroeléctrica y todos proyectos de recursos naturales, claro. Bueno, razón. Ya, sumando a todo eso. Sumando todo. Ya, tú dices lo que has dicho, o la entrevista que te leí en El Comercio, que en buena cuenta esto está paralizado a raíz precisamente de estos movimientos, debido a que hay una recomposición del Sendero Luminoso y del MRTA, y que están desarrollando una estrategia que apunta a paralizar todos estos proyectos. Y mencionas incluso varios de ellos, Las Bambas, Espinar, Puno, Pichanac, en fin, Tía María, Con, en fin, todos esos, han participado todas estas agrupaciones en paralizar. Si hay una estrategia de estos grupos para paralizar la minería. ¿Cuál es la idea, digamos, luego de tu conversación con ellos? ¿Ellos tienen esta estrategia para qué? ¿Para empobrecer el país, agudizar las contradicciones y eventualmente tomar el poder vía esa vía? ¿Cuál es la idea? Es decir, para saber. Bueno, la estrategia, no sé si hay una estrategia, debo decir lo que yo he aprendido y cuyo objetivo ahora contigo es abrir el camino para que los puedan entrevistar a ellos y ver cómo piensan, y ellos ver cómo piensa el resto del Perú, porque yo cuento que hay un divorcio de conocimientos muy peligroso, o por lo menos yo estimo que es peligroso. La primera cosa es que yo ni los llamo realmente senderistas, porque las personas con las cuales yo he conversado, son personas que han sido procesados, es decir, han sido personas que han sido condenados, eso ha sido purgado. Pertenecen al Movadef probablemente ahora. ¿Cómo? No, ninguno de los que yo conozco, por lo menos. ¿Cómo se identifican perteneciendo a qué agrupación? No, ya tienen otras agrupaciones, tienen otros nombres y consideran, como lo dijo mi interlocutor en el video que acabas de pasar, eso fue la etapa pasada, ahora estamos en otra etapa histórica. En esa etapa histórica no hay, según ellos, violencia, pero sí creen que hay un problema de medio ambiente y por supuesto hay un tono marxista detrás de todo esto, en el sentido de creer que el poder económico... Mira, la primera cosa que es interesante en el otro video que nos he enseñado es que dicen, estamos de acuerdo con su planteamiento, mi planteamiento, de que los derechos de propiedad están mal definidos en el Perú. Digo yo, no solamente para los informales, sino inclusive para las inversiones extranjeras o las inversiones extranjeras y peruanas conjuntas,
porque en ninguno de los casos, ni que sea Tía María, ni que sea Conga, se ha respetado o se está respetando los derechos de los inversionistas. Y así no funciona en la economía de mercado. Entonces, lo que ellos hablan en ese momento, sobre todo con relación a estos proyectos, es: estamos de acuerdo, me dicen a mí. Estamos de acuerdo con sus planteamientos. Lo de la propiedad, estamos de acuerdo. Hay que encontrar una forma de traerlos al mercado. Pero, dicen, la pregunta es, y están en todos los videos que vamos a colgar, perdón, que ya están colgados en YouTube, es: pero se lo dejará hacer la CONFIEP. Entonces yo digo, perdón, ¿qué me está hablando? La CONFIEP es un gremio. No, pero ahí está el verdadero poder. Entonces digo, no creo que ahí esté el verdadero poder. Creo que es una de las influencias o el poder. Pero mire cómo hablan. Ellos son los que se manifiestan. Eso lo van a ver en los videos. Entonces yo veo... Es decir, ellos lo que están diciendo es, yo creo en el tema de la propiedad, aunque eso no, me imagino que no han entrado a definir qué cosa es eso. Sí, hemos entrado. Pero no creemos en el gran capital, no creemos en las grandes empresas, no creemos en la gran inversión, en las transnacionales, etc. No, han dicho que las nacionales tienen su sitio. Hablan como de una oligarquía local. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en este malentendido, porque yo creo que es un malentendido, porque no creo ni que los empresarios peruanos actúan así o piensan así, pueden ser indiferentes, pero no creo que piensan así, que el momento ha venido, ya que aparece haber una presencia de muchos elementos que en su momento fueron subversivos y de repente ya no lo son, espero que no lo sean. Ha llegado el momento de comenzar a conversar antes de que esto se vuelva realmente peligroso, porque hablar con ellos y hablar por otro lado con mis amigos porque en ellos Lima, tienen una, efectivamente, estrategia, tú lo dices además, pretende dirigir todas las protestas sociales contra las grandes inversiones mineras en el Perú. Este movimiento que se llama la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y del Tahuantinsuyo. Que dicho sea paso, eso lo lidera Wilfredo Saavedra, ex MRTA. Ahí no está metido, que yo sepa, Sendero, salvo que Sendero esté metido, o sí, el Movadef esté metido ahora también. No, están también, todos están metidos. Son básicamente tres, no son los que es ex Sendero, es lo que es ex MRTA y son los reservistas, en proporciones que quedan por determinar. Ya. Entonces, ellos efectivamente se han propuesto paralizar todas las grandes inversiones mineras en el país, lo que es preocupante. Eso lo dices tú además, o sea, estoy repitiendo lo que tú has dicho. Para condicionarlas a un desarrollo ecológico X. Ellos, o sea que ellos sí quisieran que se den, pero siempre y cuando... Lo dicen en todos los programas que tenemos con ellos, colgados, donde están nuestras conversaciones. O sea, ¿están de acuerdo con la gran inversión minera extranjera? Dicen que esa tiene su sitio. Pueden tener divergencias, que es la razón por la cual a mí me interesa sacar esto al aire, porque noto inclusive dentro de ellos divergencias. Los que han hablado conmigo, los que han conversado conmigo, y vamos a colgar las 3 horas de conversaciones, dicen que no tienen nada contra la inversión extranjera, a condición de que no atente con los derechos pueblerinos, campestres, etc. Conga, por ejemplo, pues ha generado incluso activos, ha generado una laguna. Tía María está demostrado que no tiene ningún impacto negativo. Yo no soy el abogado, no te vayas a creer lo de Pulgar Vidal, de que yo soy Movadef. No, pero tú me estás explicando que el punto de vista de ellos coincide mucho con el tuyo. Se está convirtiendo Sendero en seguidor del otro Sendero. ¿Cómo es esto? Pero vas a tener que ver lo que hemos colgado, que son las conversaciones. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando hemos conversado y tenemos 6 semanas, es increíble las cosas que están diciendo. Y eso puede significar que hay 2 salas. Y lo que yo creo es que en los subterráneos, en los sótanos, donde no hay luz y donde la gente se concentra y se cree perseguida, no se notan a veces diferencias que son interesantes conocer a nivel público. Esa es la ventaja de la democracia. Yo quisiera ver que estas personas que han cumplido penas de cárcel severas salgan afuera y tengan el derecho de debatir contigo y vamos a ver cosas que posiblemente nos sorprenden y de repente yo soy un tonto útil. Pero todos estos proyectos que se han paralizado, tú has hablado de 70.000 millones de dólares, se han paralizado por acción de estos grupos. Y tú sostienes que en realidad ellos no tienen nada contra la gran empresa, ni contra la empresa transnacional, yo no sostengo eso, sino que simplemente están preocupados por la ecología. Me parece que... No, yo no digo eso, yo te estoy diciendo que ellos dicen eso. Lo que te estoy diciendo también son que hay 2 cosas, hay 2 vertientes. Esto es la noticia.
Yo converso con algunos, yo por ejemplo, algunos con los cuales yo he conversado, acaban de salir y decir que están contra la gran minería. Pero los que tú vas a ver, con los cuales yo me he entrevistado, no dicen eso. Y por lo tanto a mí me parece interesante saber que hay dos opiniones. Y lo que hay que hacer es ver de qué manera las opiniones comienzan a poder manifestarse para, igualito que tú y yo, contrastarlas, cotejarlas y descubrir que hay caminos nuevos. En estos escenarios de movilizaciones contra la inversión minera o hidroeléctrica o lo que fuese, se nota que hay un despliegue de tácticas casi guerrilleras, es decir, hay inteligencia militar, o sea que esta gente está de alguna manera aplicando lo que aprendió en los 90, en fin, o sea que también son escenarios de ejercicio, digamos, militar de alguna forma, pero, digamos, esa es una de las causas de la paralización de las minas, pero de la inversión minera y de la gran inversión. Pero tú mencionas que también es el problema de la propiedad. ¿A qué te refieres con el tema de la propiedad? Es decir, ¿por qué es que la propiedad está, digamos, paralizando estas inversiones? La falta de propiedad. La falta de propiedad. Bueno, en primer lugar, pregúntale a los dueños de Conga, y lo vas a tener aquí presentes dentro de poco, los que lo representan, o pregúntale a tía María si en este momento sus derechos de propiedad y los que ha conseguido por contrato legítimos con el Perú están siendo afectados o no. Lo están siendo, obviamente, porque no pueden cumplir. Ok, eso es uno. Pregúntale a los mineros informales con los cuales yo tengo, o artesanales, un contacto estrecho, como tú sabes, y hemos estado reuniéndonos en distintas partes del Perú, si tienen propiedad o acceso a la propiedad, y te van a decir que no. Entonces el problema aquí evidentemente es quién es dueño del Perú o de qué parte del Perú. Y lo que tiene que hacer cualquier gobierno es delimitar claramente qué es de quién y hacer justicia. Y eso no se está haciendo. Por eso para mí es un problema de propiedad. No es un problema de soberanía, es un problema de propiedad. Es un problema que las comunidades tienen soberanía, pero no tienen el derecho a comprar, ni vender, ni alquilar propiedad. No tienen derecho a tener garantía, no tienen derecho a tener crédito y no pueden acumular capital. Bueno, eso es la falta de propiedad. Cuando una mina quiere trabajar en tierra de una comunidad, le compra a esa comunidad, eso ocurre. Correcto, pero a ti, ¿qué parte de Lima vives, por si acaso? No es una pregunta malintencionada. En la punta del cerro. No, en la punta del cerro. Bueno, tú cada vez que quieres comprar o vender, tienes que consultar con tu esposa y al mismo tiempo con toda la punta del cerro. No, individualmente puedes y tomas tus decisiones. Ellos no pueden. Ellos tienen que hacerlo en comunidad. Para comprar o vender algo importante de la familia, tengo que consultar con mi familia, hasta con mis hijos. Sí, pero aquí tienes que consultar con la comunidad y hay comunidades que tienen 100.000 habitantes, pues no, eso no es el mismo derecho que tenemos las comunidades nosotros. Normalmente tienen 200, 300, Muy 500 bien, habitantes. Perfecto. Entonces, con 300 de que son tus vecinos, no puedes hacer nada, ni comprarte esa bonita corbata sin tener la comunidad encima. No puedes. Ellos no tienen los mismos derechos individuales que nosotros tenemos y deberían tenerlos. Pero eso significa que las tierras al interior de la comunidad no están tituladas, que de hecho están en posesión privada hace mucho tiempo, por generaciones. Entonces eso hay que hacerlo. Pero por supuesto que sí, pero no solamente hay que hacerlo, tiene que modificarse la ley porque si no tienes eso no tienes aval, no tienes garantías, no tienes nada, no eres ni siquiera identificado. Y pasan la mitad de su vida peleándose el uno con el otro y peleándose con las otras comunidades. En la práctica las minas han podido avanzar en el Perú precisamente comprándole tierras a las comunidades. Colectivamente, y entonces agarran a un apu corrupto y se coimean y el resto no. Evidentemente considera que este sistema no funciona para ellos porque está lleno de corrupción e individualmente no han podido, no hay nada que vaya directamente a su bolsillo. Pasa por un canon, pasa por un jefe de la comunidad, pasa por asociaciones que saben organizarse políticamente. Ahora, que no te ocurre ni a ti ni a mí. Pero, digamos, me imagino que el principal problema vinculado a la propiedad tiene que ver con esta importante proporción de los mineros informales que está ocupando concesiones mineras de terceros, ¿no es cierto? Tú la vez pasada me dijiste que era el 90%, tú calculabas que era el 90% de los mineros informales, es decir, de los supuestos 400.000, que dicho sea de paso, estamos tratando de buscar
en qué se basa la cifra de 400.000 y no encuentro por ningún lado. Me he metido en los censos agropecuarios, en los censos, en todas partes, todas las fuentes había y por haber y no encuentro la... Como antropólogo tú deberías saber que todo lo que es informal no lo vas a encontrar en las cuentas formales. Ya sé, pero no, tampoco he leído un cálculo, digamos, antropológico sobre el tema, pero en fin, no nos quedemos en el tema del número, yo creo que no son 400.000, pero en fin, supongamos que lo sea. Jaime, tienes absolutamente derecho a no creerlo. No, supongamos que bueno, supongamos que fueran 200.000. Digamos, tú me dijiste que el 90% de esos estaban ocupando concesiones mineras de terceros. No, eso no es lo que yo dije. No. Tú me dijiste 90%. No, yo te voy a decir, peor. Yo lo que te he dicho es que de todo el Perú concesionado, la parte que se está trabajando es 1.2%. Sí. Que el resto no está siendo trabajado y es sobre esa área que generalmente están trabajando los mineros informales. Eso es lo que te dije. Ya, pero entonces, ¿qué no tienes, digamos, para un poco tratar de acotar el tema, ¿no? El problema? Yo me imagino, y repito, que el principal problema debe ser ese, es decir, mineros que están en concesiones de terceros y por lo tanto no tienen un derecho y sin embargo están trabajando ahí. No, tienen la superficie, ellos son dueños de la superficie como comunidad. Sí. Y entonces pueden los grupos que son mineros explotar porque tienen un acuerdo con la comunidad, ya sea verbal o ya sea a veces escrito. Ese acuerdo es informal, cosa contra ese acuerdo no se puede sacar el crédito, comprar maquinaria, no tienen manera de expandirse. Y cuando logran perforar y encontrar algo interesante, entonces aparece un dueño que no está trabajando la tierra y dice gracias por haber encontrado esa veta, por haber encontrado este espacio y adiós. O vamos a hacer algo interesante. Y en unos casos lo que hace es, se los para con un proceso judicial, o si no, ellos se amontonan y dicen, aquí no entra el formal. Y el resultado es que no solamente son las grandes compañías del Perú que están privados de sus derechos, sino porque están mal definidos, tienes que los concesionarios no se pueden entender con los que son dueños de la superficie, que son las comunidades. Y las comunidades tienen poco que ver con la minería porque son individuos de la comunidad los que están haciendo la explotación. Entonces, tienes un Perú que se está individualizando en la realidad y una ley que no se conforma a eso y mantiene una realidad colectivista que ya no existe. Pero entonces, aquí estamos hablando, por un lado, de titular al interior de las comunidades campesinas que deseen hacerlo. Es decir, porque yo me imagino, yo conozco un par de estudios ya de hace varios años, ¿no? Donde la mayor parte de los comuneros querían efectivamente titulación individual dentro de su comunidad. En el Cusco, en lugares donde uno pensaría que no es así, pero es así, efectivamente. Eso es un punto. Pero el otro es, ¿qué pasa con los... habría que saber qué porcentaje de los informales, tú no tienes un estimado, de qué porcentaje de los mineros informales o artesanales está trabajando en concesiones ya asignadas a terceros. No, es igualito que el número de los 400.000 o los 300.000, es un estimado más o racional. menos cuántos serán. No, pero es la misma cosa, no sabemos verdaderamente cuál. Lo único que sabemos es que no hay una manera de resolver eso por el derecho. Todas las cosas se resuelven por la fuerza, por las influencias. ¿Y cómo se podría resolver ese segundo problema? Digamos que la mitad, los 200.000 estén en concesiones de terceros, porque hay una parte importante del territorio ya concesionado, pero hay muchas concesiones que no se usan, en fin. Hay un contrato social en el Perú que evidentemente no ha aflorado y no está en los libros, y es que todos nosotros, todos los días, hasta cuando tenemos una violación de la regla de tránsito, estamos haciendo una transacción informal. Entonces, lo que ocurre es cuando tienes un país que en su mayor parte está fuera de la ley y sin embargo encontramos formas lentas, engorrosas, corruptas de entendernos entre peruanos, la primera cosa es cómo hacemos que el derecho consuetudinario, extralegal, en la sombra, aflorezca de tal manera que lo podemos poner sobre un papel. La misma cosa ocurrió cuando cayeron los regímenes comunistas en Europa del Este o en China, o pertenecía al Estado. Entonces lo que estoy diciendo es que no es un problema titular, es un problema de cómo introducimos la formalidad en un país enormemente informal, que es lo que hizo Europa durante todo el siglo XIX y lo que ha hecho Asia desde el XX al XXI. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es un gran esfuerzo político.
Porque sabemos que hay Pero lugares ¿cómo? de la selva en los cuales tú no puedes entrar por derechos informales. Tú sabes que hay campesinos en Tía María y hay campesinos en Conga que tienen derecho informal y paran al derecho formal. Viene el presidente y dice Conga va, ellos dicen Conga no va y gana el derecho consuetudinario. Ese derecho lo tenemos que poner en los libros. Y eso siempre ha sido un gran esfuerzo político y dura 5 años en Japón, duró 10 años o 100 años en los Estados Unidos. Entiendo claramente lo que significa titular al interior de una comunidad campesina, pero esto último que estamos hablando, ¿qué cosa es? Ir a estas zonas y estudiar, preguntar cómo funcionan las cosas ahí, es decir, un estudio antropológico en buena cuenta o etnográfico de cómo funciona el derecho y o cómo funcionan cuáles son las normas concretas que hay ahí. No, es un acto democrático, Jaime. ¿Pero de qué me estás hablando? Yo no entiendo. No, yo por eso estoy acá, para hacerte entender de a pocos. Muchas gracias, qué No, amable. encantada. Qué amable. La forma pero como antes de eso, vamos a una pausa para respirar un poco y regresamos. Hola, les tengo un notición. Miren el smartphone que me acabo de comprar. ¿No te ha pasado que quieres ese último smartphone que salió y está muy caro? ¿Que solo lo podrías tener con el plan más alto? Pues ya no. Esto es algo nuevo y demasiado bueno. Ahora